Oyes, ¿no? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de las pruebas de diagnóstico para la detección del coronavirus, organizado por la Fundación Industrial Navarra y Clínica Universidad de Navarra. Las pruebas de diagnóstico para la detección del coronavirus son una herramienta muy valiosa de protección de la salud y contención de la pandemia, y nos generan bastantes dudas, ¿no? ¿Qué tipos de pruebas hay? ¿Para qué sirven? ¿Cómo realizarlas? Y por eso hemos querido realizar este webinar, para intentar un poco pues, solucionar todas aquellas dudas que podamos tener. La agenda que tenemos para hoy es la siguiente. Vamos a hablar de la situación actual, de pruebas específicas que pueden realizarse y su valor predictivo, su aplicabilidad a las empresas y a la sociedad en general y cómo realizarlas. Y al final abriremos una ronda de preguntas. Hoy contamos con la presencia y con la participación del doctor José Luis del Pozo, director del Servicio de Microbiología Clínica y del área de enfermedades infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra. Aprovecho para darles las gracias tanto a la Clínica Universidad de Navarra como al doctor del Pozo por su participación en esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría, como siempre, pues daros unas recomendaciones para la sesión, ¿no? Los micrófonos y las cámaras de todos nosotros estarán activados durante la exposición del ponente para evitar interferencias y no saturar la conexión. Al finalizar la exposición se dará paso al debate, donde podemos comentar, preguntar. En este debate, el que quiera hacer uso de la palabra podrá encender su micrófono y cuando finalice su intervención volverá a apagarlo. Y nada más, gracias a todos por vuestra colaboración y sin más doy paso al doctor del Pozo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Perdón un segundín que estoy... Creo que compartimos la pantalla ahora. Muy bien. Yo creo que podéis ver todos... Sí. ¿Podéis ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Muy bien. Vemos la pantalla. Bueno, pues buenos días. Gracias por la invitación a estar aquí con vosotros. Estoy a vuestra disposición para solucionar cualquier duda, cualquier problema. Primero explicar que llevamos todos mascarilla en el hospital desde hace ya bastante tiempo porque nos consideramos todos como potenciales transmisores de la enfermedad de COVID y por eso llevamos todos mascarillas. Yo voy a realizar una excepción para que se me entienda mejor y me podáis ver la cara, y es como las personas que me acompañan tienen mascarilla de protección, no les estoy exponiendo a ningún riesgo, pero yo me voy a quitar la mascarilla que suelo llevar todo el día, ¿vale? Para que me podáis entender y ver mejor. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión primero, porque aunque nos centremos en hablar fundamentalmente de las pruebas diagnósticas, cuál es su valor y qué nos aportan, quiero ponerlas en contexto, porque aunque ya sé que en estos días todos nos hemos convertido, da igual nuestra profesión, en pequeños expertos de COVID, seguro que sabéis muchísimas cosas y habéis leído un montón de cosas respecto al COVID. Bueno, pues es cierto que no todo lo que está publicado y no todo lo que se dice es cierto. Y sí que me gustaría poner un poquito en contexto esas pruebas diagnósticas, y por eso voy a hacer una pequeña revisión de cuál es el estado de la enfermedad, qué es el coronavirus y cuáles son la sintomatología que causa en nuestros pacientes, ¿no? Fijaos, esto, cuando oímos hablar por primera vez de Wuhan en enero, pues muchos seguramente, los que no tenemos mucho conocimiento de geografía, nos imaginamos una pequeña aldea remota en China, que es algo similar a los sitios donde han ocurrido las anteriores epidemias del SARS, el MERS, el H1N5, la gripe aviar, etcétera. Pequeñas ciudades, aldeas rurales. Sin embargo, Wuhan es esto que tenéis aquí, ¿no? Wuhan llegó a ser la capital de China en el año 1927, muy poquito tiempo, y a Wuhan se la conoce como el Chicago chino, mucha che, pero es el centro económico, social, de transportes de la zona central de China. Es una ciudad que tiene 11 millones de habitantes y aquí es donde empezó todo, ¿no? Viendo esto, comprendemos lo que está pasando en Europa y en América con este virus, porque el coronavirus fue capaz de poner en jaque a una ciudad de 11 millones de habitantes que ha permanecido cerrada hasta hace bien poco. Los coronavirus no se nos hacen extraños a los médicos porque todos los años nos enfrentamos a pacientes con infecciones por coronavirus. Tenéis aquí
algunos de ellos, que fijaos que tienen estas nomenclaturas con tantas siglas, H de humano, CoV de coronavirus y este nombre NL63. Estos son 3 coronavirus humanos que ocasionan todos los años varios cientos de casos de catarros leves en nuestra población, ¿vale? En algunos casos pueden llegar a producir patología grave, pero esto es básicamente anecdótico. Sin embargo, ha habido 3 coronavirus recientemente que han saltado del animal al ser humano, provocando patología mucho más severa que los coronavirus humanos a los que nos estamos acostumbrados a manejar, que han sido el SARS-CoV, que lo tenéis aquí, de origen probablemente mixto entre varios animales, murciélago y civetas, que ocasionó en el año 2002-2003 una enfermedad conocida como SARS y que se autolimitó en el tiempo, mató mucha gente, pero se autolimitó en el tiempo, muy poquitos casos afectados en el mundo, apenas 8.000. En el año 2012 tuvimos el MERS, que es un virus, un coronavirus de origen animal también, el dromedario, y que ocurrió lo mismo, se generó en Arabia y generó unos pocos miles, 2.000, 3.000 casos, pero con una mortalidad también muy elevada. Y por último tenemos el SARS-CoV-2, que tiene se parece mucho al SARS-CoV-1 y por eso se llama igual con este 2 a continuación, que ha sido un coronavirus, el primer coronavirus que ha ocasionado una pandemia, ¿no? Con afortunadamente tasas de mortalidad mucho más bajitas que las que ocasionó MERS o SARS. Este coronavirus tiene un origen animal, no se conoce muy bien cómo se produjo el salto de una especie a otra, pero la realidad es que a partir del paso por murciélagos o parece ser que pangolines, se produjo el paso al ser humano y el ser humano entonces, este virus tuvo la capacidad de poder diseminarse muy fácilmente, porque es un virus que es bastante contagioso entre seres humanos y esto es lo que ha ocasionado la pandemia. Fijaos que esta es la estructura del virus, para entender un poquito luego las pruebas diagnósticas. Es una estructura muy similar a la de cualquier otro virus, con un material genético que es esta tira que tenéis aquí, que es una cadena de RNA, ¿vale? Esta cadena de RNA es lo que detecta fundamentalmente la PCR. Es decir, la PCR lo que va a detectar, luego lo veremos más despacio, es el RNA viral, el DNI del virus. Si detectamos este RNA viral, estamos seguros de que el paciente tiene una infección por coronavirus, porque no hay otra manera de interpretarlo. Este RNA está cubierto de una serie de proteínas, una especie de funda o de cobertura con distintas proteínas, que fijaos aquí que son estas moradas, estas que tenéis aquí estos triangulitos, y estas spikes o espinas que tiene en la superficie del virus y que es uno de los principales determinantes de patogenicidad del virus, puesto que estas espinas son las que reconocen, son esta estructura que tenéis aquí, son las que reconocen un receptor de nuestras células que se llama el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, este que tienes aquí, es un nombre un poco raro, pero tenemos la mala suerte de que en casi todos nuestros órganos tenemos este receptor en la superficie de nuestras células. De manera que este virus, a través de estas espinas, es capaz de reconocer este receptor y ocasionar la infección. Cuando hablamos de pruebas de detección de anticuerpos, y repito que luego lo veremos un poquito más despacio, los anticuerpos, lo que estamos detectando es la respuesta inmunológica del paciente frente al virus. Es decir, reconocemos anticuerpos nuestros contra alguna de estas proteínas de superficie, ¿vale? Luego lo veremos también, pero ¿por qué no toda persona que tiene anticuerpos, estos anticuerpos son específicos del virus? Porque estas proteínas que tenemos aquí se pueden llegar a parecer algo a otras proteínas que tenemos en nuestro organismo y uno puede tener anticuerpos en sangre que no vayan dirigidos frente a estas proteínas, sino frente a esas otras proteínas que tenemos en el organismo. Esto ocurre en algunos pacientes, no en todos, en algunas personas. Por ejemplo, ocurre frecuentemente en mujeres embarazadas o en pacientes con algunas enfermedades como artritis reumatoide u otras. Fijaos lo que os he dicho antes, estas espinas que tiene el virus son capaces de reconocer este receptor, este AC2, enzima convertidora de la angiotensina, y a través del receptor es capaz de invadir nuestras células, ¿vale? Fijaos también aquí os pongo en esta imagen, qué órganos de nuestra economía, del ser humano, tienen receptor, que fijaos que son casi todos, y aquí tenéis el nivel de expresión, es decir, la cantidad del antígeno que hay en nuestras células. Fijaos que el intestino delgado, los riñones, el corazón, el tiroides, el tejido adiposo, páncreas, los pulmones, por supuesto, el colon, es decir, todos tienen una cantidad no desdeñable de este receptor en su superficie, lo cual quiere decir que este es un virus con capacidad de infectar prácticamente todas las células de nuestro organismo, ¿vale? Lo que pasa es que ocasiona fundamentalmente patología respiratoria, pulmonar, porque la vía de entrada del virus, como vamos a ver, es la vía respiratoria, ¿vale? A través de partículas suspendidas en el aire,
o a través del contacto de nuestras manos contaminadas con narices o con mucosas, con los ojos. Fijaos que un paciente infectado con SARS-CoV-2, cuando tose, elimina estas pequeñas partículas que quedan flotando en el aire durante un tiempo y que pueden ser inhaladas por otra persona produciéndose el contagio. Pero hay que tener en cuenta también que estas gotitas, yo ahora cuando estoy hablando, probablemente el teclado que tengo delante, que luego limpiaremos, y la mesa, esté quedando cubierta de estas pequeñas gotitas que se van a depositar en los objetos. Si yo tuviese infección por este virus quedaría en estas superficies que quedarían contaminadas durante un tiempo variable. Si otra persona posteriormente utiliza cualquiera de estos objetos y se toca la cara, las mucosas, ojos, etcétera, pues se puede quedar infectado también. Es decir, que es un virus que se disemina fundamentalmente a través de la vía aérea y a través de la vía contacto con superficies contaminadas. De manera que, si uno se coloca una mascarilla, está evitando la salida de estas pequeñas gotículas infectadas, con lo cual, dependiendo del tipo de mascarilla, está consiguiendo al menos la protección de los demás. Hay mascarillas que protegen la eliminación del virus hacia los demás, que son prácticamente todas, y algunas que también nos protegen a nosotros de poder inhalar el virus, que nos protegerían a nosotros, que son las mascarillas de tipo FFP2 o FFP3, que luego podemos hablar de ellas. Es decir, que el uso de mascarillas básicamente es una medida solidaria para proteger a los demás. Y el uso de lavado de manos frecuentes o limpieza de superficies es otra de las medidas fundamentales para hacer seguro nuestro entorno. Este es un mapa que es la primera vez en la historia que estamos pudiendo vivir una pandemia en tiempo real. De hecho, es la primera vez en la historia que estamos, en la historia moderna o reciente, que estamos viviendo una pandemia y podemos ver prácticamente al día en ciertas páginas. Por ejemplo, aquí tenéis la página de la Organización Mundial de la Salud, donde día a día, esta gráfica la saqué anteayer, donde día a día podemos ver el número de casos confirmados en el mundo, el número de casos nuevos, el número de muertes, lo podemos ver por países, por regiones, uno puede acercarse. Es decir, que prácticamente podemos seguir la pandemia sentados cómodamente en el sillón de nuestra casa con un ordenador delante. Fijaos también aquí las cifras. Actualmente, aunque es un virus que se originó en el sudeste asiático, sin embargo, ahora mismo las dos zonas del mundo con mayor afectación, con mayor número de casos, mayor mortalidad, pues son la región geográfica, hablamos de Europa y las Américas, con elevados números de casos, veis aquí en amarillo y naranja, y con una elevada mortalidad. En España también tenemos datos. Sí quería romper una lanza a favor de que estos datos, aunque parezca una cosa muy sencilla, no es tan fácil obtener los datos de números de casos, porque depende del número de casos de la forma que utilicemos para diagnosticar a los pacientes y la disponibilidad que tengamos de pruebas. Y a veces los números pueden bailar y podemos ver números diferentes en los medios de comunicación según comunidades. Sin embargo, ahí tenemos una página, la página del Ministerio, donde podemos ver, ahí tenéis, por ejemplo, el número de muertes por millón de habitantes en distintas zonas geográficas de España. Os quería poner esta gráfica para que veáis que COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, el nombre del virus es SARS-CoV-2, que ocasiona una enfermedad llamada COVID-19, la penetración de esta enfermedad en distintas regiones geográficas no ha sido la misma, ¿vale? Aquí en Cataluña, fijaos que está en gris porque no hay datos, no se han aportado datos a esta página del Ministerio, pero fijaos que hay regiones geográficas en azul más oscuro donde ha habido un mayor número, en este caso, de muertes, pero también de casos. Con lo cual hace que tenga bastante sentido el desconfinamiento asimétrico, dependiendo de en qué comunidad nos encontremos. Esta gráfica es un poquito más complicada, pero en definitiva lo que nos está diciendo es el número de muertos por comunidad autónoma de manera diaria. Fijaos, Cataluña 93, Madrid 78, si nos vamos a Navarra 5,2 muertos de manera diaria. Estas son cifras actualizadas hasta el día 26, que es donde se coge este número, pero fijaos, uno puede ver aquí la evolución, la media en escala logarítmica, la evolución de los casos o de las muertes de manera pues prácticamente tiempo real. Quería también contaros un par de conceptos que son importantes a la hora de entender la validez de las pruebas diagnósticas. El primero, que es muy importante, que es el periodo de incubación, que es el tiempo que pasa desde que uno se infecta hasta que hace síntomas, ¿vale? Y este periodo de incubación puede durar entre 0 días y 21, ¿vale? La mayor parte de casos, esto es el número de pacientes, la frecuencia relativa de casos según va pasando el tiempo. Fijaos que hace aquí un pico, de manera que prácticamente en el día 7, pues el 80% de los pacientes que se han infectado ya han hecho síntomas. La mediana, el 50% de pacientes van a hacer síntomas dentro de los primeros 5 días, ¿vale? Pero hay pacientes que pueden debutar con síntomas en el día +1 y hay otros que pueden retrasarse incluso al día 21, ¿vale? Y esto es importante. Durante el periodo de incubación,
El paciente, por definición, no tiene ningún síntoma, está asintomático. Vamos a ver luego que dado que está infectado, el virus se está multiplicando en el epitelio de la nariz y ese paciente, a pesar de no tener síntomas, puede estar contagiando la enfermedad. Hay un número que hemos oído, que hemos aprendido todos, ese número, algunos ya lo conocíamos, que es el R sub 0, que es la tasa de contagiosidad. Aquí os quiero expresar con esto, para que entendamos qué significa este número, que es el R sub 0, que es este numerito que tenéis aquí, es el número de pacientes que un enfermo es capaz de infectar. Fijaos que en la gripe estacional, el R sub 0 pues oscila entre 0,9 y 2,1. Esto quiere decir que por cada paciente infectado, por cada paciente con gripe, este paciente es capaz de infectar pues entre 0,9 y 2,1 pacientes nuevos, ¿vale? Fijaos que hay enfermedades como el sarampión, que son extremadamente contagiosas, que afortunadamente en nuestro medio vemos poquito, aunque está habiendo en el último año muchos brotes en Europa debido a la falta de vacunación. Fijaos que el sarampión es una de las enfermedades infecciosas con un R sub 0 más alto, con esa tasa de infección, que oscila entre 12 y 18. El sarampión es una enfermedad infecciosa extremadamente contagiosa, ¿vale? COVID-19 es una enfermedad cuyo índice de transmisibilidad oscila entre 1,5 y 4,5 dependiendo del momento. Esto ha llegado a ser hasta de 6, 7 en algunos momentos de la pandemia. Y este numerito va cambiando según el número de personas enfermas que hay en la comunidad, ¿vale? De manera que ahora, en muchos sitios, gracias al periodo de confinamiento, estamos en torno a 1 o por debajo de 1. Esto quiere decir que cada persona infectada, como mucho, infecta a otro. Y este número es el que se ha tomado como base para escalonar o para intentar preparar un escalonamiento racional del desconfinamiento de la población. Si este número es muy alto, quiere decir que la comunidad se está transmitiendo muy activamente. Si este número es muy bajito, quiere decir que a la enfermedad le cuesta más transmitirse y podemos controlarla en el sistema sanitario. Fijaos que es un virus que entra por vía respiratoria habitualmente, también puede entrar por la conjuntiva. En primer lugar, se encuentra con el bulbo olfatorio y por eso habréis leído seguramente que es un virus que uno de los síntomas que tienen los pacientes con mucha frecuencia es el déficit del olfato. Esto se llama anosmia si el paciente no es capaz de oler nada, e hiposmia si el paciente tiene una disminución del sentido del olfato. También es capaz de provocar alteraciones en el gusto por lesiones de las papilas gustativas. Y desde aquí el virus es inhalado, se multiplica en la zona de la nasofaringe, en la faringe, y cuando llega a unas concentraciones elevadas, pues es capaz de llegar al pulmón y a otros órganos. El pulmón está lleno de esos receptores AC2 que decíamos, se multiplica en el pulmón y ocasiona cuadros, o puede ocasionar cuadros de neumonía severa. Aquí tenéis, este es un reporte, no son datos españoles, no son datos nacionales, pero son muy similares a los nuestros, son datos de Reino Unido. Simplemente os lo ponía aquí para que veáis un poquito el espectro de síntomas que pueden tener los pacientes, que es lo que estamos viendo en nuestro medio. Fijaos que la tos es muy frecuente, el 70% de los pacientes tienen tos, fiebre, dificultad para respirar, cansancio, confusión, diarrea, vómitos, dolores musculares, dolor torácico, dolor cefalea, dolor de cabeza, dolor abdominal, incluso lesiones en la piel, convulsiones, conjuntivitis. Es decir, fijaos el gran espectro de síntomas que puede ocasionar esta enfermedad, lo cual nos ha despistado durante las primeras semanas de infección, porque esta no es una enfermedad únicamente respiratoria. Y fijaos también que no todos los pacientes tienen fiebre, nos llega al 75%, y no todos los pacientes tienen tos. Esto quiere decir que hay pacientes que tienen otra sintomatología, lesiones cutáneas o dolor abdominal, y que pueden tener esta infección y la pueden estar transmitiendo. En segundo lugar, aquí tenéis las enfermedades previas que tienen los pacientes que tienen infecciones por coronavirus. Fijaos que un cuarto de ellos tienen enfermedades cardíacas, cardiovasculares, un buen número también tienen diabetes, enfermedad renal crónica, asma, neoplasias, tumores, obesidad. Estos son los factores de riesgo, no tanto para adquirir la infección, sino para que si uno ha adquirido la infección pueda tener una complicación severa. Fijaos que si hacemos una distribución de los casos, de la edad de los casos de pacientes que estamos viendo, fijaos que la mayor parte de pacientes que vemos pues se acumulan entre los 30 y los 70 años, ¿vale? Vemos pacientes de cualquier edad, muy poquitos en niños, la mayor parte en gente joven, la mayoría de los casos. Si uno mira la distribución por edades de los fallecidos, fijaos que la mortalidad por debajo de los 60 años pues es casi excepcional, es muy pequeñita. El problema está en que como la prevalencia de esta infección ha sido tan alta, pues obviamente han fallecido personas de estas edades más jóvenes y sin comorbilidades.
En el 85-90% de los pacientes que hemos visto se han podido tratar de manera ambulatoria porque han hecho cuadros leves, pseudogripales o ni siquiera eso. Pero entre un 10-15% de los pacientes que hemos visto en la atención primaria o en los hospitales han tenido que ingresar y de esos, entre un 5 y un 15% han tenido que ir a la UCI para manejo de la función respiratoria. Y ahora llegamos al diagnóstico, que este es un esquema que creo que es muy útil para entender bien las pruebas. Ahora profundizaremos un poquito en cómo se realiza cada una. Fijaos que tenéis una escala de tiempo, desde el día 0, desde que una persona se infecta, día 5º o 7º, que hemos visto que es la duración habitual del periodo de incubación, y luego días después de la infección hasta que una persona se cura. Fijaos que en azul tenéis cómo va, esta es la cantidad en este otro eje, cómo va ascendiendo, cómo va subiendo la cantidad de virus, la cantidad de RNA en la nasofaringe, en la faringe de la persona infectada. Aquí en naranja os he puesto cuando el paciente empieza a tener síntomas. De manera que fijaos que entre el día 0 y el día 7, más o menos, hay una replicación activa del virus en la nariz, es decir, podemos detectarlo, pero el paciente está asintomático, no tiene síntomas, empieza a tener síntomas aquí. Eso sería la PCR. La PCR, la cantidad de virus que hay en la nasofaringe va ascendiendo, llega a un pico, y si el paciente hace una buena respuesta de anticuerpos y su sistema inmune, linfocitos B, linfocitos T, son capaces de controlar la infección, o el tratamiento que proporcionamos al paciente es eficaz, la cantidad de virus en la nariz va disminuyendo hasta que se negativiza, ¿vale? Fijaos que aquí pongo en naranja, esto es un paciente con síntomas claros, con esos síntomas que me has dicho, fiebre, tos, dificultad para respirar, cuadro pseudogripal, etcétera, pero luego hay un periodo en que estos síntomas van desapareciendo, por eso está en naranja un poquito más claro, y van quedando síntomas residuales. Fijaos que durante este tiempo en el que el paciente tiene estos síntomas residuales, aquí tenéis en azul, todavía tiene virus replicando en la nariz, ¿vale? Es decir, todavía podemos detectar el virus. Esta es la curva de la carga viral, la cantidad de RNA del virus que podemos detectar. Y fijaos que es importante porque la detección no es una técnica cualitativa, no es solamente positivo o negativo, sino que es una técnica cuantitativa. Podemos ver la cantidad de virus que hay en la nariz. Y de la cantidad de virus que hay depende la contagiosidad que tenga el paciente y los síntomas que pueda tener. Fijaos que cuando pasa un tiempo, más o menos sobre el día 7, el paciente, su sistema inmune empieza a sintetizar anticuerpos. Anticuerpos que llamamos de clase IgM, que aparecen no específicamente en este tipo de infección, sino en cualquier otra infección. Son IgMs, anticuerpos específicos frente a este virus, ¿vale? Son de clase IgM, son muy precoces, aparecen en el día más 7, hacen un pico cuando el paciente está enfermo y según van recuperándose los síntomas, desaparecen, ¿vale? Son anticuerpos que llamamos de fase aguda, que están presentes cuando el paciente tiene enfermedad aguda. Y fijaos que un paciente con anticuerpos de tipo IgM, pues también tiene el virus en la nariz, tiene RNA positivo, tiene una PCR positiva. Más o menos en torno al día 14, y estas cifras pueden oscilar, unos pacientes empezarán a tenerlos en el día 10 y otros tardarán un poquito más, el paciente empieza a sintetizar anticuerpos de tipo IgG, que son tardíos y que aumentan, y estos anticuerpos permanecen positivos durante un tiempo prolongado. No sabemos cuánto. En el SARS-1 permanecían positivos en sangre durante 3 años, aproximadamente. En el SARS-2 no lo sabemos, pero permanecen positivos más allá de la duración de los síntomas. La presencia de estos anticuerpos en la sangre de un paciente lo que nos está indicando es o que el paciente está aquí, es decir, ha pasado la infección y tiene anticuerpos, o que el paciente está aquí, es decir, tiene anticuerpos y en ese momento está pasando la infección, la PCR es positiva, ¿vale? Esto es importante entenderlo porque la presencia de anticuerpos de cualquier tipo, bien IgM o bien IgG, no indican que se haya pasado la infección remotamente, sino que pueden indicar que el paciente tiene infección activa en ese momento o que el paciente ya la ha pasado, ¿vale? Y luego hay otro punto que estamos empezando a conocer mejor en estos últimos días y es si estos anticuerpos generan inmunidad. Es decir, si yo, que ya he hecho anticuerpos, ya soy inmune a la enfermedad y no me puedo infectar de nuevo. Esto no se sabe, ¿vale? No lo sabemos a día de hoy y hay dudas. Hay algún trabajo que se ha publicado muy recientemente, ayer en concreto, que dice que aproximadamente el 70% de personas que tienen anticuerpos en sangre, esos anticuerpos son neutralizantes, es decir, esos anticuerpos generan inmunidad. Mi opinión personal es que cuando uno ha hecho una respuesta de anticuerpos, al menos ha generado una semi-inmunidad o una inmunidad parcial frente a la infección. Es decir, que es mucho más probable que no vuelva a desarrollar la infección, pero cabe la posibilidad de que se vuelva a infectar y en ese caso es muy probable que esa segunda infección tenga unos síntomas más leves.
Fijaos aquí cómo se recoge, no sé si se ve bien aquí, este médico está introduciendo en la nariz de su paciente un pequeño hisopo, lo tenéis aquí, un palito, un vástago con un algodón al final, se introduce a través de la nariz y se introduce hasta el final, hasta que con esta zona de aquí de algodón podemos recoger una muestra rotándolo de células de esta porción de aquí, que es la nasofaringe, ¿vale? Que es donde el virus se está replicando. ¿Vale? Esta muestra se recoge de una manera rápida, no es una prueba que sea dolorosa, quizá un poquito molesta para el paciente, pero es una técnica muy sencilla de hacer. Fijaos que la persona que recoge esta muestra tiene que ir protegido, porque el paciente puede estornudar cuando se está recogiendo la muestra y puede infectar al que está cogiendo esta muestra, y este hisopo se procesa en el laboratorio, se hace una PCR y aproximadamente, dependiendo del tipo de PCR, entre 1 hora y media y 3 horas después, pues uno tiene una curva, un resultado, de manera que podemos decir al paciente, tu PCR es positiva, con tanta cantidad de virus, tanta carga, o tu PCR es negativa, no tienes virus. Esto lo que nos está indicando es si hay replicación activa del virus en la nasofaringe, es decir, si esta persona está enferma y es contagiosa, está eliminando el virus. Por otro lado, están las pruebas de detección de anticuerpos. Las pruebas de detección de anticuerpos tenemos que hacerlas en muestras de sangre, porque lo que vamos a intentar detectar son anticuerpos presentes en la sangre de pacientes con sospecha de infección. Esta sangre la podemos extraer de muchas maneras, o bien a través de una punción venosa, o bien a través de sangre capilar obtenida de una punción en el pulpejo del dedo o en el lóbulo de la oreja. Estas son unas tiras de plástico que tienen una banda de nitrocelulosa, donde en esa tira de nitrocelulosa hay adheridos receptores frente a los distintos tipos de anticuerpos que hemos visto antes, receptores frente a IgM, receptores frente a IgG y al final unos receptores generales frente a anticuerpos presentes en nuestra sangre para asegurarnos que esta gota de sangre ha corrido a través de la tira de nitrocelulosa. Si hay anticuerpos de IgM, se han pegado aquí. Si hay anticuerpos de tipo IgG, se han pegado aquí. Y si la sangre ha llegado al final, vamos a detectar también una banda aquí que nos va a asegurar que la prueba se ha realizado de manera correcta. Aquí tenéis un ejemplo. Hay un montón de tipos distintos. La sangre se colocaría aquí. Habitualmente se echa un buffer para que la muestra pueda correr dentro de la tira. Y los resultados que podemos observar aproximadamente en 10-15 minutos son resultados fácilmente interpretables con un poco de formación. Tenemos que ver que aparezca una línea de control, porque si no aparece esta línea, la prueba no es interpretable. Este es un paciente negativo sin anticuerpos, IgG negativo y IgM negativo. Este es un paciente que está en esas fases iniciales, que tiene anticuerpos de tipo IgM. Vemos una raya en el IgM y otra en el control. Este es un paciente que tiene anticuerpos de tipo IgG. Vemos una barra en el control y otra barra en el IgG. Y este es un paciente que tiene ambos tipos de anticuerpos, por esas 3 líneas. Como ocurre en medicina, en cualquier prueba diagnóstica, no hay pruebas que sean 100% sensibles ni específicas. Y nos podemos encontrar, esto llevado un poquito al extremo, casos como este, ¿no? Donde podemos tener errores de sensibilidad, es decir, detección por exceso. A este paciente el test de embarazo le ha salido positivo, obviamente es imposible que esté embarazado, este sería un falso positivo de la técnica. Y esos son errores tipo 2. Claramente esta paciente parece que está embarazada, sin embargo el test le ha salido negativo y no podemos decirle, en base al test, no estás embarazada. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que la petición y la interpretación de estas pruebas debe ser hecha en un contexto clínico y por parte de un médico, para que pueda posteriormente, en base a las condiciones clínicas del paciente y al estado de prevalencia de la enfermedad en nuestro medio, poder interpretar los resultados y no hacer una lectura ciega de los mismos, interpretando únicamente positivo o negativo. Porque hemos visto antes en la gráfica que os he puesto hace un ratito que la presencia de anticuerpos no indica que uno ha pasado la infección y pacientes sin síntomas pueden tener PCR positivas, por ejemplo. No voy a entrar en esto, pero sí que me parecía interesante que supieseis, al menos para acabar un poquito la sesión, que a día de hoy pues, no hay ningún tratamiento que se haya demostrado eficaz 100% frente a este virus. Sí que hay un montón de tratamientos que hemos utilizado en nuestros pacientes, hemos utilizado fármacos que ya utilizábamos para otras enfermedades. Si habéis oído hablar todos de la cloroquina o la hidroxicloroquina, un fármaco que conocemos muy bien porque lo hemos utilizado o lo seguimos utilizando para tratar la malaria o algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso. Hay otros fármacos que son antivirales, como el remdesivir, que también habéis oído hablar de él seguramente, o el oseltamivir. Son fármacos que hemos empleado frente a otros virus similares, el remdesivir frente al virus ébola, o el oseltamivir lo utilizamos para tratar la gripe.
Hay otros fármacos antivirales como el Caletra, que habéis oído hablar seguramente también de él, el Lopinavir y Ritonavir, que llevamos utilizando desde hace decenas de años frente al VIH. Son fármacos que pueden resultar activos, pero todavía no tenemos resultados concluyentes de ensayos clínicos randomizados que nos digan si estos fármacos de verdad son activos o no. Pero es lo que tenemos y lo que hemos estado utilizando en nuestros pacientes. La estrategia de tratamiento, porque sabemos que este virus, en primer lugar, ocasiona infección de nuestras células, pero el daño que se produce en el paciente es porque hacemos una respuesta inmune exagerada frente al virus y entonces el paciente tiene neumonías, cuadros de shock séptico y muerte, de manera que una parte muy importante del tratamiento, no solamente el tratamiento específico frente al virus, sino el tratamiento para inhibir esa respuesta inflamatoria que es en definitiva la que acaba matando al paciente. Y para eso hemos utilizado o estamos utilizando corticoides u otros fármacos como el tocilizumab o el baricitinib, son fármacos un poco impronunciables, que lo que hacen es frenar nuestra respuesta inmune frente al virus para evitar que se produzca un cataclismo en el organismo. Y ya para acabar, esta es una imagen de hace ya tiempo en Wuhan. Yo no sé chino, pero mis hijas sí, y me han confirmado que efectivamente en este cartel lo que pone es que lo que hay que hacer, o los consejos que nos daban hace unas semanas en Wuhan era utilizar la mejor protección, es decir, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para proteger a los demás y protegernos, no entrar en pánico ni difundir rumores. Durante todo este tiempo se han difundido cantidad de rumores falsos en todos los medios de comunicación que han hecho entrar en pánico a la población o que han generado falsas expectativas o falsas noticias. Y hoy más que nunca creer en la ciencia, puesto que con sus limitaciones respecto a pruebas diagnósticas o tratamientos, creo que bueno, pues la gente que nos dedicamos a esto pues jugamos un papel importante, no para tomar decisiones políticas ni económicas, sino para asesorar a nivel científico-médico de cómo se están desarrollando las cosas. Espero no haberme alargado mucho. Muchas gracias. Yo sé que ahora hay una ronda de preguntas. Estoy a vuestra disposición para resolver dudas, preguntas, cuestiones, comentarios, etcétera. Dejo aquí también mi dirección de Twitter y mi correo electrónico por si bueno, pues alguno necesita o quiere contactar por algún tema más concreto. Y por mi parte quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis o para lo que preciséis. Vale, muchas gracias. Ha sido, la verdad, que muy interesante. Ahora, si os parece, abrimos una ronda de preguntas y, como os he comentado al inicio, la persona que quiera hacer una pregunta puede encender su micrófono y hacer la pregunta al doctor Del Pozo. Sí, hola, buenos días. Mire, yo tenía una duda. Nos plantearon hace poco un servicio que era el realizar pruebas a nuestros empleados del tipo, yo creo que eran, si no me equivoco, test rápidos. ¿Esto tiene sentido hacerlo de manera puntual o realmente si de un día para otro pueden tener la infección, realmente hacer estas pruebas de manera masiva en la empresa no tiene mucho sentido? Gracias. Bueno, hola Miguel, ¿qué tal? Pues mira, cuando uno decide hacer una estrategia en una población determinada para hacer un screening o conocer el estado de esa población, podemos hablar de poblaciones vulnerables, una residencia de ancianos, poblaciones sanitarias, poblaciones con interés epidemiológico, como pueden ser los colegios o las empresas clave para la regeneración económica, lo primero que uno tiene que plantearse es para qué va a realizar esas pruebas. Siempre que uno pide una prueba en medicina tiene que saber qué hacer con el resultado, ¿vale? Entonces, a veces es peligroso hacer testeos masivos a la población si uno no tiene claro qué es lo que va a hacer con los resultados. Y para eso uno tiene que conocer qué le aporta cada prueba. El interés de la PCR es detectar al personal que uno puede tener que esté eliminando el virus, lo cual puede ser muy interesante para determinado tipo de trabajadores, aquellos trabajadores que se mueven mucho, que están en contacto con mucha gente, o que realizan actividades que puedan ser más de riesgo porque estén en contacto con potenciales personas que puedan estar infectadas. En ese sentido, tiene sentido hacer la PCR para poder detectar qué personas están infectadas y poder apartarlas de la circulación para evitar que contagien el virus. Esto lo hemos hecho en nuestro hospital, por ejemplo, en algún momento, en alguna situación concreta y no con toda la población hospitalaria, pero sí con alguna concreta que se había expuesto a un riesgo para detectar personas positivas, porque sabemos que podemos tener asintomáticos positivos. Entonces, ahí tendría sentido y probablemente seleccionando a la población podría tener sentido. Pero efectivamente, como tú dices, el que yo sea PCR negativa hoy no quiere decir que mañana no lo sea.
Y a día de hoy no tenemos la capacidad ni técnica ni por volumen de poder hacer una PCR a la entrada del trabajo a todo el mundo en 2 segundos para poder detectar en la entrada los positivos y que no entren a trabajar para que no me infecten a nadie y poder darle lo que hay a los positivos que entran. Es decir, que tiene un cierto interés en determinadas poblaciones y hay que seleccionar muy bien a quién se le hace. Y la prueba de detección de anticuerpos, que quizás es muy atractiva porque a uno le permite saber cuál es el estado epidemiológico de su población, decir, bueno, pues tengo un 10% de personas que ya han estado en contacto con el virus y que en teoría, entre comillas, pueden ser inmunes y los puedo ubicar con tranquilidad en ciertos puestos de trabajo. Y también de esa manera puedo localizar población vulnerable que pueda tener entre mis trabajadores, embarazadas o pacientes mayores de 60 años o con ciertas enfermedades de base, que me permita protegerles si tienen una serología negativa, puesto que son personas expuestas al virus. Es decir, que ante tu pregunta no hay una respuesta sencilla y yo creo que para poder dar respuesta a eso hay que pensar muy bien dentro de mi población a quién me interesa hacerle y para qué medidas voy a tomar con eso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que hemos visto que tiene un sentido máximo y que sí que creemos que es fundamental es la capacidad de tener un acceso rápido y seguro a pruebas fiables para tener diagnósticos rápidos y poder establecer medidas oportunas. Es decir, tener la posibilidad de poder realizar una PCR rápida a personal sospechoso de poder tener la enfermedad o poder hacer de manera rápida un cribado con pruebas de anticuerpos. Aquí una pequeña nota que ya lo he dicho durante la presentación, pero creo que es importante. Si uno decide hacer un test, una prueba, un mapa epidemiológico con sus empleados mediante la detección de anticuerpos, que podría ser una cuestión interesante, hay que tener claro que una persona con anticuerpos significa que puede tener el virus todavía en la nariz o no tenerlo. Es decir, que todo cribado con serología implica que al menos después hay que hacer una PCR a aquellos positivos para asegurar que no sean personas infectivas. No sé si tenéis más preguntas. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí. Hola. Sí, soy Armando Esteban de Metransa. Mira, nosotros hacemos todas las mañanas, medimos la temperatura a la gente con un termómetro de proximidad. Y entonces quería saber a qué temperatura es, o si sirve para algo, o si no sirve, y a qué temperatura, digamos, podríamos mandar a alguien a casa o decirle, mira, tenéis que irte a casa. Y luego también, ¿qué tipo de pruebas podríamos hacer en una empresa? Que veo que no hay ninguna, no para asegurarnos, sino más o menos para estar o cumplir con cierta normativa. Gracias, Luis. Bueno, Armando, gracias por las preguntas. La primera pregunta, ya has visto, y por eso he puesto el cuadrito con los síntomas clínicos que tienen los pacientes, ya has visto que la fiebre está presente aproximadamente en tres cuartas partes de los pacientes. Es decir, que el hecho de no tener fiebre no asegura que el paciente no tenga la enfermedad, ¿vale? Puede tener la enfermedad sin tener fiebre. Y lo segundo, que el paciente que está en el periodo de incubación y que está eliminando el virus tampoco tiene fiebre, porque por definición está asintomático. Es decir, que esta es una herramienta que te permite hacer un cribado, pero no es un cribado perfecto. Es una herramienta de ayuda. En muchos sitios la estamos utilizando. Aquí en el hospital se utiliza la entrada para todo paciente que entra en el hospital. Con lo cual es una herramienta, por supuesto, de ayuda, pero no hay que confiar en exceso en ella porque ya ves que se escapan muchos potenciales personas infectadas. Y en segundo lugar, ha habido mucho debate en cuanto a cuál es el límite a partir de qué temperatura consideramos que hay fiebre. Por definición, esto no es una cosa que se pueda discutir porque es una cuestión que está perfectamente definida desde hace, pues yo diría que varios cientos de años, donde temperaturas por encima de 37 son anormales. De 37 y 37,8 lo conocemos como febrícula y por encima de 37,8 lo consideramos como fiebre, ¿vale? Hay variaciones circadianas de la temperatura. Hay personas que por la mañana tienen 35,5 y por la tarde tienen 36,8, ¿vale? Eso no quiere decir que tengan fiebre y el concepto de yo habitualmente tengo una temperatura de 35,5 y para mí fiebre es más de 36, eso no es correcto, ¿eh? Con lo cual yo te diría que lo que estamos utilizando es temperaturas por encima de 37 pueden indicar que hay un proceso infeccioso de base y que puede ser en esta época en la que vivimos el coronavirus o otra enfermedad. Es decir, que en ese sentido el límite que hemos puesto nosotros son 37, ¿vale? Hay que tener en cuenta también y uno tiene que saber los errores de precisión del aparato. Y por eso a veces en algunos sitios pues puedes poner un límite un poquitín más arriba de decir, bueno, a partir de 37,2
lo consideramos patológico, concediéndole un poquito, como al detector de velocidad de la carretera, un pequeño margen de error que hay que conocerlo según el aparato que estás utilizando. Y de la segunda pregunta que me hacías, pues actualmente yo creo, hasta donde yo conozco, yo soy médico, no estoy metido en el mundo empresarial, hasta donde yo conozco no hay ninguna normativa en ningún contexto que obligue a hacer ningún tipo de prueba. De hecho, ni siquiera nosotros en el hospital tenemos una normativa, o a nivel hospitalario no hay una normativa que obligue a hacer pruebas ni al personal sanitario, ni a los pacientes que entran en el hospital, ni a nadie. Es decir, hay un vacío ahí probablemente por falta de conocimiento de todos, incluido de nuestra, de los médicos, por falta de conocimiento y porque no estamos seguros o no está seguro nadie de cuál es qué normas deberíamos seguir. Yo, por si te sirve de ayuda, en nuestro hospital, que obviamente hemos tenido que manejar este tema, nos hemos dejado guiar por el sentido común y por el conocimiento de los expertos que nos dedicamos a esto sobre la enfermedad, sobre las consecuencias que puede tener esta enfermedad, tanto a nivel clínico como a nivel hospitalario. Es decir, uno tiene que saber que si tiene un departamento quirúrgico en el cual enferman a la vez 6 cirujanos, pues se quedan sin cirugías. Y habitualmente el departamento quirúrgico, los cirujanos, pues están trabajando juntos. Es decir, que dado que es una enfermedad que se contagia con relativa facilidad, si no somos muy estrictos a la hora de detectar a potenciales transmisores o ponemos medidas adecuadas, pues nos podemos quedar sin un departamento crítico en el hospital. Entonces, no te puedo dar una respuesta clara de normativa porque creo que no la hay, pero sí que te puedo ayudar en este sentido contándote un poco pues, las medidas que hemos aplicado nosotros en el sentido de, con sentido común y a la luz del conocimiento que va cambiando de manera casi diaria, pues buscar fundamentalmente la seguridad de nuestros empleados y la seguridad de los pacientes que acuden a la clínica. Gracias. Hola, ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días, Ignacio Landa de Smurfit Kappa. Enhorabuena y muchas gracias por la clara exposición. Y me gustaría saber, desde un punto de vista profesional y de cara a potenciales contagios, ¿cómo valora usted las medidas de desescalada, las 4 fases que nos acaba de presentar el Gobierno? Gracias. Bueno, Ignacio, ¿qué tal? Pues mira, es complicado porque en esta pandemia todos hemos pecado un poco de ventajistas, criticando actuaciones pasadas y no reconociendo que en muchas ocasiones nos hemos equivocado, ¿no? Yo mismo, en enero, a principios de enero, cuando estábamos recibiendo las primeras noticias de Wuhan, los primeros casos, yo mismo pensaba que esto no iba a convertirse en una pandemia, sino que iba a ser una epidemia local en China, como ha ocurrido otras veces en la historia con el SARS-1 o como el MERS en Arabia, con los virus de la gripe aviar en otras ocasiones. Y yo mismo pensaba que eso no iba a pasar de ahí, ¿vale? Sin embargo, al final del mes de enero, cuando empiezan a aparecer casos en otros sitios, pues ahí tuve que decir, me equivoqué y creo que podemos estar ante una pandemia y hay que cambiar los protocolos y procedimientos que hemos diseñado hace una semana porque podemos estar ante una situación grave a nivel de casos. También me equivoqué porque los reportes que nos llegaban de China nos decían que era una enfermedad pseudogripal y que la mortalidad que tenía era muy bajita, con lo cual asumíamos, y yo mismo también dije, que probablemente la mortalidad no fuese muy superior a la mortalidad de la gripe. Paz y tranquilidad. Sin embargo, cuando empezamos a descubrir que los datos que teníamos de China no eran del todo correctos y cuando empezamos a ver las cifras de mortalidad en países próximos a nosotros, sin haber tenido en España ningún caso, pues tuve que rectificar de nuevo y decir, oye, me he equivocado, la mortalidad parece que es más alta que la de la gripe y además, debido al elevado número de casos, vamos a tener problemas de saturación en nuestro sistema sanitario. Esto lo digo por poner en contexto que yo creo que en este momento lo importante es tener un plan. Lo que me parece peligroso y muy criticable es no tener un plan. Lo importante es tener un plan. El plan probablemente sea imperfecto y nos daremos cuenta dentro de una semana o de 2 que se han cometido errores en el plan de desconfinamiento. Seguro. Pero lo importante es tener un plan. El plan tiene mucha lógica que sea asimétrico porque no todas las comunidades tienen la misma carga de enfermedad y no en todas las comunidades se han hecho unos confinamientos tan estrictos. No ha sido igual el confinamiento que se ha realizado en Navarra como el confinamiento que se ha hecho en Madrid o que se ha podido hacer en Madrid o en Cataluña. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es decir, que yo el plan de desconfinamiento yo no lo he hecho. Me parece que tiene cosas razonables y cosas que no son nada razonables, pero creo que lo lógico es echar a andar y tener la humildad de reconocer o de ver o estudiar o analizar qué puntos débiles tiene y cómo podemos mejorarlos. Esto
todo en el contexto de que no podemos ser tan necios de pensar que ya no tenemos el virus en la comunidad, que el virus ha desaparecido y que la clave está en ir saliendo poco a poco a la calle. Porque en esto puedo equivocarme también, como me he equivocado otras veces, pero lo que está ocurriendo en todos los países donde se ha hecho un desconfinamiento es que ha vuelto a haber un repunte de casos. Esta mañana leía en el periódico que en Alemania, que ya se ha empezado a hacer el desconfinamiento, había habido, lógicamente, se ha producido un repunte de casos que ha obligado a parar el plan inicial de desconfinamiento. Es decir, que tendremos que ir viendo poco a poco cómo van las cosas. Tenemos que establecer, que yo creo que es la clave, sistemas de vigilancia epidemiológica para conocer exactamente cuántos pacientes tenemos infectados en cada momento, y para ello es imprescindible poder realizar PCRs y serologías de manera rápida y en múltiples puntos, que todo el mundo tenga acceso a esas pruebas, porque del número de pacientes que vayamos viendo, y probablemente el sitio centinela es la atención primaria, el número de pacientes que vayamos viendo ahí es lo que nos va a marcar si vamos por buen camino, si hay que retroceder o dar un paso atrás en el desconfinamiento o no. Es decir, que hay que ir viéndolo, probablemente haya que modificarlo, que a todo lo pasado seguramente que veamos cosas que digamos cómo se hizo esto, y que también hay que entender que es la primera vez en la historia que estamos viviendo una pandemia, y es la primera vez en la historia nuestra, digo, todos los que estamos aquí, ninguno habíamos manejado una pandemia y ninguno habíamos hecho medicina en fase de pandemia. Ha habido otras pandemias en la historia, pero digo, para nosotros, ninguno de los que estamos aquí habíamos vivido antes una pandemia y ninguno habíamos tenido que hacer un plan de confinamiento ni un plan de desconfinamiento. Es decir, que es una cuestión que es lógicamente difícil. Si hubiese una respuesta clara y fácil, pues podríamos criticarlo o no criticarlo si estuviese bien o mal hecho. Muchas gracias. Sí. Buenos días, mi nombre es Samuel, soy de la empresa EDS y quisiera preguntarle, bueno, primero dar las gracias por la exposición clara que nos ha dado a todos, y segundo quisiera preguntarle el tema de mascarillas, que se ha comentado algo, y saber desde su punto de vista cuáles pueden ser las mascarillas más útiles en ambientes que no sean sanitarios. Digamos que puede ser en ambientes de construcción o en ambientes de fábrica. Nosotros en nuestro caso nos dedicamos al montaje eléctrico y distribución eléctrica, no hemos parado. Entonces, bueno, saber un poco su opinión. Gracias. Samuel, te cuento un poco. Hay varios tipos de mascarillas y lo que básicamente, de forma muy sencilla, los distintos tipos de mascarillas lo que nos indican es el tamaño y el número de partículas que esas mascarillas son capaces de filtrar, ¿vale? Las mascarillas más sencillas, que son las mascarillas que llamamos quirúrgicas, que también se llaman FFP1, estas mascarillas solamente son capaces de filtrar partículas gruesas. Es decir, que una persona que tenga una mascarilla quirúrgica puesta, a través de esa mascarilla van a poder entrar esas partículas en suspensión que quedan en el aire y uno se puede infectar utilizando incluso esa mascarilla quirúrgica. Lo que uno evita con esa mascarilla es que si uno está infectado, como las partículas que estamos eliminando a través de el habla, la tos, etcétera, son partículas gruesas, esas partículas sí que quedan retenidas en la mascarilla de tipo FFP1, ¿vale? Es decir, que la mascarilla FFP1 quirúrgica, yo la llamo mascarilla solidaria, es decir, no me protege a mí tanto como protege a los demás, ¿vale? Con eso me aseguro, y es la mascarilla que llevamos en el hospital desde hace varias semanas, para proteger a los demás, porque en la época en la que hemos vivido, en las semanas previas, donde teníamos una transmisión del virus sostenida en la comunidad y sabiendo que los asintomáticos transmiten, pues todos nos pareció prudente asumir que todos éramos potenciales transmisores y para protegernos unos a otros íbamos a llevar mascarilla quirúrgica. Al inicio de esto, algunas gentes nos miraban raro, porque cuando uno ve a alguien con mascarilla lo que piensa es que se está protegiendo él. Sin embargo, pues tuvimos que explicar varias veces llevamos esta mascarilla para protegerte a ti, no para protegernos a nosotros. Luego están las mascarillas de tipo FFP2, que son mascarillas que te protegen a ti y protegen a los demás. Es decir, tú las llevas puestas y son capaces de filtrar esas partículas pequeñas, de manera que la posibilidad de infección no es cero, pero es muy bajita. Y además también retienen las partículas que tú eliminas. Aquí hay una pequeña excepción y son esas mascarillas de tipo FFP2 que tienen una válvula. Esa válvula de exhalado es una válvula que permite salir el aire que tú expiras, pero no permite que entre. De manera que esas mascarillas de tipo FFP2 te protegen con válvula, te protegen solo a ti y no protegen a los demás, ¿vale? Entonces, es muy importante porque ante la avalancha de distintos tipos de mascarillas, pues la gente no sabe muy bien qué es lo que está utilizando
y a lo mejor una persona infectada se pone esa mascarilla con válvula pensando que estoy protegiendo a mi familia o a mis compañeros y en el fondo no les estoy protegiendo, les estoy eliminando todas mis partículas a través de la válvula. Esa válvula se puede cerrar con un esparadrapo y ya está. Y luego hay otras mascarillas más especializadas, que son las de tipo FFP3, que aportan una mayor seguridad y que las estamos utilizando únicamente en aquellos ambientes médicos donde tengamos pacientes que eliminan secreciones de manera importante, o sea, pacientes en la UCI intubados o cuando se hacen ciertos procedimientos. Entonces, las mascarillas por las que tú me preguntas, que puedes utilizar en un contexto no sanitario, con la mascarilla quirúrgica, siempre y cuando todo el mundo lleve la quirúrgica, estás protegiendo a todos, ¿vale? Está protegiendo a todos porque si tienes algún infectado, te vas a asegurar de que no está eliminando esas partículas, pero ojo, porque hay que cumplir bien. Es decir, si uno se toca la cara, la nariz por debajo de la mascarilla, se toca la parte externa de la mascarilla, toca un objeto, etcétera, pues puede estar dejando el virus. Con lo cual, el uso de mascarillas sin higiene de manos y sin higiene de superficies, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Hay que combinar ambas cosas. Para casos infectados, obviamente lo mejor es, para personas que estén infectadas en ambientes no sanitarios, cuando vuelven a su actividad, obviamente lo ideal y lo mejor sería que estuviesen en cuarentena, que estuviesen apartados del resto de población, a pesar de que lleven su mascarilla para manejarse en casa. Sería en este caso, pues preferentemente una mascarilla de tipo FFP2. Yo creo que la respuesta a tu pregunta son las mascarillas quirúrgicas, si todo el mundo las lleva, nos protegen a todos, no al 100%, pero de una manera muy importante, pero eso tiene que ir combinado con higiene de manos y limpieza de las superficies de alto contacto. Sí, soy Samuel otra vez. Quisiera hacer me ha quedado más o menos claro todo. Quisiera hacer otra pregunta. Cuando expulsamos las gotículas, ¿suelen quedar en el aire en ambientes normales? O solo, porque uno lee mucho de ahora si uno va corriendo, si eso puede quedar, el de atrás la puede absorber, o si yo estornudo, eso se queda flotando. En teoría, hasta ahora lo que había oído era que solo en ambientes donde en ciertos ambientes se quedaban flotando un poco más, pero que caían prácticamente inmediatamente. Entonces sí que quisiera que nos aclarase eso. Gracias. Esa pregunta es muy buena porque implica un montón de cosas. Entonces, una persona infectada cuando tose o estornuda pulveriza literalmente el virus al entorno, ¿vale? La mayor parte de partículas que uno elimina cuando habla son partículas gruesas y esas partículas gruesas, de unas 5 micras de diámetro, caen por su propio peso en poquito tiempo a las superficies que están debajo de esas partículas, ¿vale? Sin embargo, en pacientes que tienen carga viral elevada en la nariz y que estornudan, hay un montón de partículas de tamaño pequeño que quedan por movimiento browniano flotando en el aire durante tiempos que pueden ser más o menos prolongados en función de un montón de cosas, en función de la humedad, de la temperatura, de que el ambiente sea una habitación cerrada o no. En general, como principio, se suele decir que muchas enfermedades transmisibles e infecciosas no se transmiten al aire libre, en superficies abiertas, en el aire libre, porque por el viento, las condiciones climáticas, etcétera, esas partículas pequeñas no quedan mucho tiempo en suspensión en cantidad suficiente para que si una segunda persona pase por esa zona, la inhale y le ocasione infección, ¿vale? Es decir, que es distinto que estemos en una habitación cerrada como esta y estornudemos, donde posiblemente, como no hay flujos de aire, esas partículas queden mucho tiempo en suspensión, así estamos en el campo y estornudamos, donde seguro que va a haber partículas pequeñas que queden en suspensión, pero que se van a dispersar más rápidamente de manera que no se concentren y una segunda persona que pase por allí adquiera la infección, ¿vale? En todo esto, claro, está limitado por nuestro conocimiento y porque hay tantísimos factores que influyen en la transmisibilidad a partir de esas partículas pequeñas, lo que te he comentado de humedad, temperatura, el viento, la ventilación, etcétera, pues es muy difícil hacer axiomas de al aire libre no se transmite. Yo te diría, al aire libre o en ambientes no cerrados se transmite mucho más difícilmente y es mucho más difícil que queden esas partículas en suspensión en cantidad suficiente como para producir una infección. Ahora, si me preguntas en un vagón del metro o en un autobús, pues es posible que esas partículas pequeñas que quedan aerosolizadas en el entorno, pues permanezcan mucho más tiempo y sí que puede infectarse a alguien si entra en esa zona después de que una persona infectada haya estornudado, por ejemplo, o tosido. Hola, buenos días. Soy Luisa Yugui de SGS. Quería preguntarte respecto a los test. Nos han llegado información que en muchos países se han utilizado los test con unos resultados muy buenos en cuanto a control del contagio.
Y en España, bueno, con toda la polémica que ha habido, no se están realizando los test de forma masiva. ¿Eso a qué se debe? ¿Es una cuestión económica, logística, falta de suministro? ¿Por qué no se realizan todos estos test que inicialmente dijeron que era fundamental en el control? Gracias. Bueno, ¿qué tal, Luisa? Bueno, yo creo que esa pregunta no es por escaquearme de ella, pero creo que no es para mí, porque yo no soy el que decide a quién se le hace test o a quién no. Yo te puedo dar mi opinión. Mira, hace 3 o 4 semanas, cuando estábamos en pleno pico de la pandemia, no estábamos preparados para hacer pruebas masivas a toda la población, porque no teníamos disponible tanta cantidad de reactivos para hacerlas, no teníamos tampoco tanta cantidad de personal, ni de equipos, ni de espacios para poder hacerlas. A día de hoy, en Navarra en concreto, hay capacidad diagnóstica suficiente en varios centros para poder hacer PCR o serologías de manera masiva a una gran cantidad de población y de manera bastante rápida, ¿vale? Esa es la realidad, que sí que tenemos capacidad diagnóstica para hacerlos. Mi punto de vista personal es que en medicina la información bien obtenida nunca está de más y siempre aporta. Es decir, cuando yo tengo un paciente, obviamente no le voy a pedir toda la batería de pruebas que tengo en el catálogo de peticiones de mi hospital, pero desde luego si le pido muchas pruebas de manera dirigida para tener más información sobre lo que ese paciente tiene, me va a aportar muchísimo más que si no las pido. Es decir, que teniendo un plan, como yo decía antes, de en qué poblaciones hacerlas y qué determinaciones tomar con los resultados, yo creo que deberíamos tener mucha más información de la que tenemos actualmente, ¿vale? De hecho, en nuestro hospital, aquí en la clínica, estamos haciendo un mapa epidemiológico con anticuerpos a todo nuestro personal sanitario, porque nos es de mucho interés tener la información de cuánto personal hemos tenido expuesto a la infección, se ha podido infectar, ha estado en contacto con el virus, o no ha estado en contacto y tiene factores de riesgo por los que tengamos que apartarles de una actividad de primera línea, de urgencias o de la UCI, por ejemplo. Y durante todo este tiempo de pandemia hemos utilizado la PCR para nuestro personal ante el más mínimo signo de sospecha o ante el más mínimo contacto con un paciente sospechoso sin estar protegido. Hemos hecho PCR a nuestro personal para estar seguro de que no se convertían en un peligro para otros pacientes o para nosotros mismos. Es decir, que yo creo que la información bien obtenida y con una interpretación clínica nunca está de más. Nunca está de más. Ahora mismo las decisiones de a quién se le hacen las pruebas, cuándo se le hacen, pues no está en nuestras manos. Sin embargo, yo te diría, mi opinión personal es que efectivamente la impresión mía es que estamos haciendo pocas pruebas y que en aquellos países donde se han controlado mejor estos brotes, como por ejemplo Corea del Sur, con quienes hemos hablado y hemos visto cómo han trabajado y qué han hecho, el número de pruebas que han realizado ha sido muchísimo más elevado por densidad de población que las que hemos realizado o estamos realizando aquí en España, donde nos hemos limitado hace unas semanas por pura presión asistencial a hacer estas pruebas a personas que acudían al hospital o a atención primaria, pero ahora mismo no estamos en esa situación. Ahora mismo estamos en una situación de muy poquitos casos diarios, muy poquita presión sobre el sistema sanitario y muchísima más capacidad diagnóstica de la que teníamos hace unas semanas. Hola, José Luis. Buenos días. Soy Pedro, de la empresa CID. Y lo primero, enhorabuena y gracias por la exposición, que estoy muy bien. Y vuelvo un poco a la pregunta anterior de Samuel, en concreto sobre las mascarillas quirúrgicas. Otra duda que tenemos aquí luego en el día a día con los trabajadores es ¿para cuánto tiempo la durabilidad es de esa mascarilla quirúrgica, ¿no? Si es una diaria, si hay que darla cada 3 horas, si el uso, porque ya es de un solo uso, pero ¿qué es un solo uso? Gracias. Vale. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, en eso, fíjate que no hemos tenido, a mí me parece inconcebible que en pleno siglo XXI un objeto como una mascarilla nos haya llevado a tal situación, ¿no? Un objeto que parece relativamente sencillo de fabricar y de distribuir. Entonces, el uso de las mascarillas hemos tenido que adaptar el número de mascarillas que teníamos al uso que le hemos dado, ¿vale? Yo esta mascarilla que tengo aquí, que es una FFP2, que la utilizo porque ahora después de aquí me voy a ir a ver consulta, voy a ver pacientes potencialmente con esta infección y quiero protegerme a mí para no infectarme y también quiero proteger al paciente por si acaso yo estuviese infectado. Esta mascarilla la llevo utilizando 7 días. ¿Es adecuado o no es adecuado? Bueno,
probablemente si no hay un daño evidente en la mascarilla, alguna rotura, probablemente sí que sea eficaz, pero hay que tener en cuenta que estas mascarillas se van saturando y van perdiendo su eficacia a lo largo del tiempo. Hemos tenido que hacer protocolos y guías de cada cuánto recambiar la mascarilla en función de las que teníamos. Yo te diría que utilizar una mascarilla quirúrgica más de un día no parece razonable, a no ser que no tengas mascarillas suficientes. Cuando se habla de mascarillas de un solo uso, que son estas quirúrgicas precisamente, son mascarillas que ese un solo uso puede llegar a llevar a confusión. Es decir, entonces me la pongo ahora a las 10 para hacer una actividad y si me la quito a las 10:30 eso ya es un uso y tengo que coger otra. Bueno, pues habitualmente lo que estamos haciendo nosotros es un uso diario de ellas, si es posible. Es decir, las mascarillas quirúrgicas las utilizamos día a día. Esas otras mascarillas que quizá sean más valiosas, entre comillas, o sean más difíciles de conseguir, pues las estamos utilizando durante una semana o hasta que tengamos la evidencia de que se han roto. Yo te diría, si tuvieses, yo trabajé durante un año en el Hospital Ramón y Cajal y durante todo ese tiempo parte de mi actividad era en la unidad de aislamiento respiratorio. Esto era el año, ya no me acuerdo, hace tiempo, en el año 97, 98, y en la unidad de aislamiento respiratorio, donde teníamos pacientes con enfermedades transmisibles por vía aérea, la mascarilla FFP2 que utilizábamos con válvula, la utilizábamos durante un día solamente. Claro, éramos 3 o 4 personas en el Hospital Ramón y Cajal, que tiene 1.600 camas, 6 o 7 personas las que entrábamos en esa unidad. A día de hoy hay que tener en cuenta que el uso de mascarillas se va a generalizar, es decir, vamos a tener que convivir con ellas en todos los niveles, con lo cual probablemente no haya suficientes recursos para que todos nos cambiemos la mascarilla todos los días. Entonces yo te diría que un poquito dependiendo de la actividad. La mascarilla quirúrgica se puede utilizar durante un día de manera más o menos pues, segura y eficaz, a no ser que se rompa o visiblemente esté manchada de secreciones o cualquier cosa. Y las FFP2 que utilizamos en ambientes más sanitarios, lo que estamos haciendo es recambiarlas de manera semanal. Pero te digo una vez más que depende, ojalá yo, si estuviese en mi mano, te diría, mira, hay que recambiarlas con más frecuencia, incluso varias veces al día, dependiendo de la actividad que hagas. O al menos una vez al día. Esto va a estar determinado y lo vamos a tener que ir modificando según las existencias que tengamos de mascarillas en cada sitio. Voy a hacer una pregunta. Sí, perdón. buenos días. Perdona, Gemma. Sí, pregunta primero. Buenos días, mira, soy David de Rodul. Buenos días, soy David de Rodul. Quisiera preguntar, ante la escasez de mascarillas de todo tipo que pueda darse en el mercado, ¿qué nivel, las mascarillas de tela estas que se fabrican en casa de forma como cada uno puede, qué nivel de protección puede tener ese tipo de mascarillas? Bueno, depende de con qué la fabriques. Hay un montón de tutoriales en internet para fabricar mascarillas con los materiales más insospechados. Básicamente, la mayor parte de esas mascarillas son eficaces para evitar la diseminación del virus. Es decir, protegen a los demás, sería un equivalente a una quirúrgica. Protegen más a los demás y tienen un cierto grado de protección hacia ti, pero probablemente no lleguen a ser, obviamente, una mascarilla de tipo FFP2. A no ser que utilices materiales tupidos. Yo no soy un experto en materiales, ni en porosidad de materiales, ni en paso de partículas. Aquí, por ejemplo, como hemos tenido durante mucho tiempo inseguridad respecto a la eficacia de las mascarillas que tenemos, pues tenemos la suerte de que en un laboratorio experimental en la universidad hemos podido, con un modelo virtual, pues hemos podido testar la fiabilidad de las mascarillas, incluso de algunas mascarillas que en momentos de crisis tuvimos que fabricar nosotros mismos. Entonces, claro, ante la variabilidad de materiales, lo que sí que te podría decir es que mejor llevar algo que no llevar nada y que todas esas mascarillas de tela que se fabrican en casa, lo que filtran fundamentalmente son partículas gruesas. Es decir, que lo que evitan en muchos casos es que tú infectes a alguien y te den un cierto grado de protección, pero en la mayor parte de casos inferior claramente a la que te puede dar una mascarilla pues de tipo FFP2. Buenos días. Sí. Hola, buenos días. Sí, Elena, buenos días. Luego Miguel. Sí, vale. Gracias, Gemma. Muchísimas gracias por su presentación y por el tiempo que nos está dedicando. Mire, mi pregunta va en
relación un poco con la controversia que hay sobre la sangre que se utiliza para los test rápidos, si es más adecuada la vía capilar, la vía venosa. He leído algo en este sentido, entonces no sé si depende pues de la especificidad, ¿no? Del porcentaje de especificidad o sensibilidad de los test, o no sé muy bien por dónde va un poco eso, en qué consiste esta controversia, o no sé si nos podría orientar un poquito en esto y cuál es la vía más adecuada en cada caso. Vale, hola. Gracias. Esa es una pregunta de las que le ponemos a nuestros alumnos. Entonces, mira, te cuento. El problema que tenemos con los test que estamos utilizando, con las pruebas, sobre todo con las serológicas, con la PCR tenemos muchísima experiencia y nos ha costado bien poco o nada el montar una PCR adecuada, correcta y con una sensibilidad muy elevada y una especificidad muy alta. Es decir, la PCR no tiene estos problemas en general, si uno lo hace bien. El problema de las pruebas rápidas es que, como su nombre indica, son pruebas rápidas, es decir, que están diseñadas para que puedan hacerlas, para que puedan hacer esas pruebas. En muchas ocasiones, personal no médico o no sanitario y de una manera rápida a cabecera del paciente, o sea, en el momento y para poder darle el resultado sobre la marcha, ¿vale? Entonces, todas estas pruebas tienen lo que estoy comentando, es una sensibilidad y una especificidad. Para poder de una prueba decir cuál es su sensibilidad y especificidad, tienes que haber hecho esa prueba a muchísima gente con enfermedad, en distintos estadios evolutivos de la enfermedad, pero también a mucha gente sin enfermedad, para estar seguro de que en las personas sanas esa prueba es negativa. Y tienes que probar a hacerlo tanto con sangre obtenida a través de vena por venopunción como con sangre capilar, porque puede haber diferencias. Puede haber, habitualmente no las hay, pero puede haber diferencias. El problema es que estas pruebas es que estamos hablando de que el 1 de enero de este año no existían en el mercado ninguna prueba para detección de anticuerpos frente a coronavirus y a día de hoy, no sé qué día estamos, casi, a final de abril, resulta que tenemos más de 200 de pruebas de detección de anticuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas incógnitas. En los test rápidos que ha repartido el Ministerio, en las especificaciones del INSER que vienen en la técnica, pone claramente que la prueba se puede hacer sobre sangre, pero añade después obtenida por venopunción. Si uno tiene que hacer una venopunción a un paciente para hacer un test rápido, ya deja de ser un test rápido y eficaz, porque necesitas una enfermera que pinche la vena del paciente, que extraiga un tubo de sangre y que se manipule esa muestra para ponerla en el kit. Es mucho más sencillo y más fácil con una lanceta coger una muestra de sangre capilar, porque eso lo puede hacer cualquiera con un cierto entrenamiento y hacerlo de manera rápida. Como nosotros teníamos la duda de si la sangre capilar era igual que la sangre venosa, pues lo que hicimos fue cogernos a 120 pacientes y a 120 personas, muchos de ellos pacientes, y hacer en paralelo con sangre venosa y con sangre capilar. Y descubrimos que prácticamente son equivalentes. Facilita mucho el hacerlo con sangre capilar. Perdemos un poquito de sensibilidad con sangre capilar, sí, pero no tienes que poner en la balanza si prefiere que sea un test que pueda hacer 600 en una mañana y eso lo puede hacer uno con sangre capilar, o si uno hace un test con sangre venosa, de manera que necesita varias enfermeras, necesita tubos, necesita agujas, manipula más la muestra, hay mayor riesgo de pinchazos accidentales, etcétera. Y esta es la disyuntiva. Y luego, por otro lado, claro, estos test, estas pruebas se han vendido como test rápidos y fáciles. Pero claro, uno tiene que tener una cierta formación. Ya hemos visto antes, os he enseñado alguna imagen de que es muy sencillo. Se pone aquí la gota de sangre, se pone un buffer y se leen las líneas a los 15 minutos. Pero uno tiene que tener un cierto entrenamiento, no un máster ni mucho menos, pero sí un cierto entrenamiento para estar seguro de que el volumen de sangre que ha colocado es el adecuado y no es menos. Estar seguro de que ha puesto el buffer en el momento y en el sitio donde tiene que haberlo puesto y la cantidad correcta de buffer, porque podemos diluir la sangre. Estar también un poquito formado para saber si el control positivo, si la línea que aparece al final, si aparece o no aparece, porque si no aparece no es que el test sea negativo, es que es ininterpretable. Y luego las bandas que salen tan bonitas en los dibujos y en las imágenes que yo he puesto, pues a veces se ven feas y sucias porque la sangre es de color rojo y la tira de nitrocelulosa del fondo no es blanca, es blanca, perdón, se tiñe de rojo con la sangre y a veces las líneas son difíciles de ver. Esto lo hemos comprobado haciendo también un estudio con varios observadores, con varias pruebas hechas y te aseguro que con varios observadores no todos dan positivo como positivo y no todos dan un negativo como negativo. Hay ciertas discrepancias. De manera que el personal que hace estas pruebas tiene que tener una cierta formación. No podemos entregarlas o no se puede entregar la población general para que se lo hagan en casa
como un predictor, por ejemplo, que está mucho más estandarizado, se sabe mucho mejor todo y salen mejor las cosas. Esto no es un test de embarazo que se lea fácilmente por cualquier persona sin formación. Tienes que tener una cierta formación para hacerlo, porque si no da lugar a errores en la interpretación. Y luego hay que ser muy crítico en el momento de la lectura. Hay bandas que aparecen a los 15 minutos y a los 20-25 minutos han desaparecido. Y eso es un resultado que era positivo, pero que si se ha leído tarde se va a dar como negativo. Y al revés, hay veces que a los 15 minutos no hay banda y a los 25-30 o a la hora aparecen bandas. Esas bandas son negativas, no es un positivo. Es decir, que hay unos cuantos puntos críticos partiendo de la base de que estos métodos no son ni mucho menos perfectos, porque básicamente sabemos que cualquiera de estas técnicas tienen una sensibilidad en torno al 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 personas con anticuerpos solo somos capaces de detectar a 80. Nos dejamos 20 sin diagnosticar. Es decir, que hay limitaciones técnicas y luego faltan estudios. Antes de hacer cualquiera de estas técnicas, el centro sanitario o el centro de investigación que ofrezca hacerlas tiene que haber hecho internamente estas validaciones para saber exactamente su prueba, si se puede hacer con sangre capilar o no, y qué sensibilidad y qué especificidad tiene, para poder darle a la persona que se la hace un resultado interpretado. De acuerdo, muchísimas gracias. Buenos días, soy Miguel de Perfinasa. Al inicio de la vuelta a la actividad, también un poco por el desconocimiento que había pues, de cara a las empresas, se pusieron en marcha un montón de protocolos de seguridad, bueno, pues yo creo que por exceso. Por ejemplo, en nuestro caso hemos implementado el uso de guantes de vinilo, el tema de las mascarillas, pero hay muchas cosas que con el tiempo estamos viendo que pueden ser incluso perjudiciales, ¿no? Porque parece que con el uso de guantes de vinilo estamos protegidos, pero sin embargo, la manipulación de esos guantes o la forma de quitarnos o el mismo uso de la mascarilla puede ser incluso negativo, ¿no? Dentro de todas las medidas de protección, porque lo único que podemos es poner barreras, ¿qué es fundamental y qué no? Es decir, bueno, es una pregunta un poco abierta, pero muchos de los EPIs que estamos utilizando, que parece que nos están protegiendo, si se usan mal o un exceso de EPIs, pueden ser perjudiciales, ¿no?, para el contagio. Totalmente de acuerdo, Miguel. O sea, estoy completamente de acuerdo. En el caso concreto de los guantes, me alegro que lo digas, porque los guantes son un falso elemento de seguridad. Es un elemento que proporciona una falsa sensación de seguridad. Esos guantes se comportan como un fómite, se van contaminando con todo lo que tocan. Uno tiene la sensación de que estoy seguro porque llevo guantes y, sin embargo, está contaminando todo lo que está tocando si ese guante está contaminado. Y con el guante uno se toca la mascarilla, efectivamente, con el guante uno pierde la precaución de tocar las superficies o de lavarse las manos. Entonces, yo te diría que es mucho más eficaz el lavado de manos que el uso de guantes, porque el lavado de manos te hace ser mucho más precavido y cauto, porque tu piel se comporta como un guante, es decir, es una superficie que puede llevar microorganismos, pero como es tu piel, vas a tener más cuidado en lavarte las manos con mucha más frecuencia y evitar el contacto o la limpieza de las superficies que has tocado. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo. Los equipos de protección pueden ser muy buenos, pero también pueden convertirse en un enemigo y todos, vamos, tenemos mucha experiencia a lo largo de la historia en muchos brotes hospitalarios de enfermedades infecciosas transmitidas a través o a partir de fómites de objetos de uso cotidiano en el hospital, con endoscopios, material quirúrgico, etcétera. Esto afortunadamente hoy en día pasa menos, no pasa, no quiero que os asustéis con esto. Pero yo te diría que, mira, es cuestión de implementar pocas medidas, pero muy eficaces. Es crítico el triaje, ¿vale? El triaje de tus trabajadores para saber, porque hay de todo. Hay gente que tiene fiebre y va a trabajar teniendo fiebre y no dice nada, y hay gente que no tiene fiebre y ha tosido una vez y te reporta un montón de síntomas y no va a trabajar. Entonces hay que hacer esfuerzos en tener un muy buen sistema de triaje para estar seguro de que en tu empresa donde entra gente a trabajar no entre gente enferma que pueda infectar a los demás, ¿vale?
Ese triaje probablemente no hay un triaje perfecto y probablemente tenga que combinar varias cosas. Decía antes un compañero tuyo el uso de los termómetros, que puede ser una buena herramienta, que no es perfecta en sí misma, pero que es una ayuda. El uso de un pequeño cuestionario, el uso de cuestionarios transmitidos a través del móvil, la cartelería, la información. Yo creo que es crítica la información, informar a la gente para que esté bien formada y para que sepa por qué se hacen las cosas. Es mucho mejor explicar por qué el guante es un peligro que proscribir los guantes y decir no se usan guantes, ¿vale? Porque la gente entonces no va a entender por qué no se usan guantes y luego uno va al supermercado y le dan unos guantes para ponérselos. Y sin embargo va a trabajar y no tiene guantes. Entonces lo interpreta como me están cuidando en el supermercado y no me están cuidando en mi puesto de trabajo. Entonces yo creo que es crítico la formación de la gente. Y esto te lo incluyo aquí cuando me preguntas ¿qué medidas? Pues yo creo que si te tuviese que decir una, es la formación, ¿vale? La formación, saber por qué hacemos las cosas, por qué estamos haciendo las cosas y qué sentido tiene lo que hacemos. Y luego, a la hora de elegir medidas concretas, aparte del triaje y de la formación, te diría, la mascarilla es crítica, la mascarilla quirúrgica, es crítico saber utilizarla bien, es crítico que la gente sepa cómo se usa bien y cuáles son los riesgos de utilizarla mal, y el lavado de manos, ¿vale? Las soluciones hidroalcohólicas son una herramienta crítica, el lavado de manos constante y continuo. Eso de cara al personal. Y de cara al espacio, a los espacios, que son críticos, son muy importantes, la limpieza exhaustiva. Limpiar y limpiar y limpiar. Uno tiene que detectar cuáles son las superficies de alto contacto y esas superficies deben ser limpiadas varias veces al día con soluciones adecuadas. Afortunadamente, ese es un virus que la alergia lo mata, lo destruye. Es decir, que uno no tiene que emplear procedimientos extremadamente sofisticados para acabar con el virus. En los hospitales sí que los utilizamos. Fumigamos las habitaciones en las que ha estado un paciente o utilizamos lámparas ultravioleta para limpiar las superficies, pero porque estamos hablando de lugares altamente contaminados y que nos tenemos que asegurar de que no queda absolutamente nada porque vamos a meter un paciente a continuación en ese mismo espacio. Pero en el resto de espacios, la limpieza, es decir, formación, sistemas de triaje, limpieza, mascarillas y lavado de manos. Yo creo que son medidas. Muchas veces las medidas más sencillas son las más eficaces. Hay que utilizarlas, hay que saber utilizarlas bien. Esa es la clave. Gracias. Sí, soy Pedro de nuevo. Sobre este punto anterior, si una vez que te pones los guantes también tienes esa disciplina de lavarte con los geles hidroalcohólicos y demás con la misma frecuencia, sí, entonces sí que son efectivos, ¿no? Perdón, que no te he entendido la última parte. Sí, quiero decir que si una vez que tú te has puesto ya los guantes, que has trabajado con los guantes, si a continuación durante la jornada laboral tienes esa disciplina de también lavarte con las soluciones hidroalcohólicas que hemos puesto por los puestos de trabajo, entonces sí que son efectivos, igual que sin ellos, ¿no? Sí, pero de nuevo repito que hay que saber muy bien, o sea, hay estudios que demuestran en ambiente sanitario que cuando en hospitales donde se ha puesto la utilización de guantes, con eso que tú comentas, del lavado de manos, el lavado de manos no es tan bueno como cuando uno no lleva guantes, ¿vale? El lavado de manos es mucho más superficial, se han hecho estudios porque uno puede marcar los guantes y las manos con partículas fluorescentes, por ejemplo, y uno puede, después de un lavado, comprobar qué es lo que queda en las manos después del lavado. Se han hecho estudios y se sabe que cuando uno lleva guantes se lava peor las manos, se las lava mal. Hay algún vídeo por ahí que he visto que es curioso y es interesante de ver, que una persona lavándose las manos con pintura, ¿no? De manera que uno puede ver perfectamente, una vez que uno se ha lavado las manos, qué zonas de la mano se ha tocado, porque son zonas que han quedado pintadas con la pintura, y qué zonas no. Se ha hecho lo mismo usando unos guantes blancos, ¿no? Y se ve claramente que, muchas veces la gente se lava mal las manos, es decir, hay zonas de los espacios entre los dedos, el dedo gordo, las muñecas, que no quedan limpias, y lo que está claro es que cuando uno utiliza guantes y se lava las manos, se las lava peor. Quería también comentar, con respecto a la pregunta de tu compañero anterior de las medidas, también hay otra clara que no la he comentado porque es verdad que es una medida que es, digamos, posterior, que es que, por supuesto, cuando uno implementa medidas, van dirigidas a detectar precozmente a aquellos potenciales personas que están trabajando y que puedan tener síntomas. Ahí ya, y porque estoy sesgado, porque soy médico, la recomendación que yo creo que también se debe dar en estos ambientes es que ese paciente, esa persona, tiene que acudir
lo más pronto posible al médico para que se le hagan las pruebas lo más rápido posible, porque si esa persona tiene algún factor de riesgo para mala evolución, cuanto antes sea diagnosticado, cuanto más rápido se hagan las pruebas y antes sea valorado por un especialista, mejor pronóstico tendrá. En este sentido, igual que vosotros en las empresas estáis trabajando en temas de seguridad para los empleados, yo creo que todos los hospitales, o al menos el nuestro, si lo estamos haciendo, llevamos ya tiempo trabajando en que el hospital sea un lugar seguro, porque nos preocupa lo mismo que a vosotros, ¿no? Que mis empleados o que los empleados del hospital y que los pacientes que entran en el hospital o los que son ingresados o los que van a ser sometidos a una exploración o a una intervención quirúrgica, pues lo hagan en un entorno seguro. En este sentido, por reforzar un poquito la respuesta de Ente, nosotros, por si os sirve también de ayuda, nos hemos planteado en este entorno de hospital seguro 3 esferas, ¿no? Por un lado está la esfera del paciente, que sería el equivalente a vuestro cliente. Hay que protegerle, no puede llegar un cliente a la empresa e infectarse. Luego tendríamos la esfera nuestra del personal sanitario, que equivaldría a la vuestra de los empleados. No queremos tener personal sanitario que esté infectando y queremos que nuestro personal sanitario pueda, al mínimo síntoma, ser diagnosticado muy rápido, tratado muy rápido y puesto en cuarentena si es necesario muy rápido. Y luego tenemos el contexto de los espacios, es decir, queremos que los espacios del hospital sean seguros, es decir, que el paciente que venga a realizar una extracción de sangre o a una consulta y tenga que esperar en una sala de espera o ser sometido a una intervención quirúrgica, lo haga en un espacio seguro, protegido. Entonces, un poquito estas son las 3 esferas que hemos manejado a la hora de establecer el plan de seguridad de nuestro hospital y que probablemente, de cara a la vuestra y haciendo las traducciones a lo que os he dicho del cliente, el empleado y el espacio, pues probablemente esos sean los 3 puntos claves en los que tendréis que trabajar. Hola, buenos días. Soy Pilar Bernús de la empresa Instrumentación y Componentes. Ya me disculparé, he llegado un poco tarde, no sé si será posible tener luego la presentación. Mi pregunta es porque nosotros prestamos servicio de mantenimiento de equipos informáticos en entornos hospitalarios. Y en algunos sitios, como han hecho UCIs por todos los lados, los equipos que no estaban pensados, que no eran estancos para ser utilizados en zonas de riesgo, han estado allí conviviendo con COVID. Entonces, ¿cómo podemos tener la seguridad de que están desinfectados? ¿Se les puede dejar en cuarentena? ¿Cómo deberíamos de actuar? Pues la clave aquí, eso ha pasado en todos los hospitales, no solamente con equipos informáticos, sino con personas, ¿no? Que han estado trabajando en zonas COVID y que vuelven a zonas no COVID, ¿no? Afortunadamente, como he dicho antes, el virus es bastante lábil a las sustancias desinfectantes habituales. En todos los hospitales tienen procedimientos de limpieza, no solamente en esta época del COVID, sino en las UCI, por ejemplo, pues hay procedimientos exhaustivos de limpieza de todo el material que hay en la UCI, no solamente de las superficies, sino de todo el material, tanto médico como no médico, como ordenadores, como pantallas, etcétera. Es decir, hay varios procedimientos, desde los más sencillos que son la limpieza con soluciones diluidas de lejía, hasta procedimientos más complejos como son la exposición a luz ultravioleta. Hay distintos dispositivos más o menos grandes o dispositivos de tipo microondas donde uno mete estos objetos pequeños. Nosotros, por ejemplo, en las habitaciones, como un ejemplo, los mandos de las televisiones de las habitaciones de los pacientes desde hace un montón de años, pues una vez que el paciente es dado de alta, esos objetos pequeños de uso continuo con otros pacientes se meten en unas cajas de ultravioleta para esterilizarlos. Es decir, hay un montón de procedimientos que son compatibles con la electrónica del aparato y que no los estropean, desde la limpieza con soluciones de limpieza habitual o de limpieza hospitalaria, hasta el uso de ultravioleta, hasta hay botellitas de fumigación que permiten eliminar no solamente el SARS, sino otros virus y otros microorganismos del ambiente, ¿no? El tema de la cuarentena, de poner en cuarentena objetos, bueno, pues hay gente que lo ha hecho, es decir, bueno, como sé que el virus es capaz de vivir en una superficie plástica durante 9 días, pues lo dejo 9 días encerrado en un sitio. Eso no lo sabemos y depende de un montón de cuestiones. Es decir, cuando decimos el virus es capaz de sobrevivir en papel durante 4 días, quiere decir que dependiendo del inóculo del virus que pongamos en ese papel y de las condiciones de humedad y temperatura y del uso que se le dé a ese papel y dónde está colocado, puede sobrevivir entre 1 y 15 días, ¿vale? Es decir, que no parece muy lógico utilizar con objetos el tema de cuarentenarlos para estar seguro de que no tienen nada,
sino que lo más razonable es, bueno, por lo que hemos hecho en todos los hospitales, pues, con un montón de objetos de uso diario, como por ejemplo los teléfonos, ¿no? La limpieza exhaustiva y repetida más que antes de todos estos objetos, especialmente si han estado en áreas COVID. Es que en el hospital ponían problemas para sacarlos de estas zonas porque decían que podían estar contaminados interiormente, porque como ya han ventiladores y tal, entonces nosotros sí que tenemos medios para limpiarlo superficialmente, pero claro, la electrónica interior del equipo, pues ahí se queda. Sí, o sea, aquí podemos llegar hasta el extremo que queramos en el sentido de, bueno, pasa lo mismo con los teléfonos. Yo limpio el teléfono, pero claro, lo limpio por fuera, pero claro, para limpiarlo por dentro no voy a desmontar todos mis teléfonos para limpiar todas las piezas una a una con una solución desinfectante. Yo creo que hay que tener cierto sentido común. Hay cosas que son muy razonables y otras que no son compatibles con la vida diaria. Es decir, si nos enfundamos todos en plástico de la cabeza a los pies, probablemente no adquiramos la infección nunca, pero eso va a ser incompatible con nuestra vida diaria. En todos los hospitales básicamente se han convertido en las últimas semanas en hospitales que han tenido 3 departamentos: urgencias, planta y UCI, porque todo ha sido COVID. Y poco a poco los hospitales estamos volviendo a la normalidad y queremos tener espacios y zonas seguras. Y es indudable que hay plantas enteras que han sido dedicadas a COVID y que ahora mismo están siendo dedicadas al paciente no COVID, y se está haciendo de una manera segura sin constatar el que hayamos tenido contactos internos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un límite, aplicando yo creo que el sentido común a la hora de el limpiar los objetos, ¿no? Pues hay una cosa muy básica que hacemos. Yo todos los días cuando salgo de trabajar limpio mi móvil y las llaves con una solución alcohólica. Lo limpio por fuera, obviamente, no sumerjo mi móvil en una solución de alcohol, sino que lo limpio. Entonces, con respecto a los equipos electrónicos, bueno, pues habría que ver si el hecho de que haya una partícula viral en un componente electrónico en el interior, eso es suficiente, que seguramente si uno hace un estudio lo encontrará, seguro. Pero hay que ver si eso es suficiente como para catalogar ese equipo electrónico como un equipo peligroso si ha sido limpiado en su superficie. Vale, muchas gracias. Vale, voy a hacer una pregunta que está en el chat. En realidad son 2 preguntas. Una es si a través del sudor también se podría contagiar. Y también pregunta, en este caso, estas preguntas son de Elena García Pascual. También quisiera saber la sensibilidad de los test PCR que se han utilizado. Vale, Gemma, te contesto primero a la segunda, que es más sencilla. La sensibilidad de los test PCR depende casi exclusivamente de un factor, y es de cómo se recoge la muestra. Si la muestra se recoge mal, la sensibilidad es muy baja. Si la muestra se recoge de manera adecuada, la sensibilidad es superior al 95% o más. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante que la persona que recoge la muestra tenga formación en cómo recoger la muestra adecuadamente. No es una técnica difícil, pero hay que introducir un hisopo por la nariz hasta la nasofaringe. Esos son aproximadamente unos 10 centímetros o 12 centímetros. Si uno no llega a la nasofaringe, no rota el hisopo, no coge células y mucosidad de la nasofaringe, uno puede tener un resultado de PCR negativo porque no ha cogido la muestra bien. Entonces, la sensibilidad de la PCR depende fundamentalmente de la recogida de la muestra. Y luego, respecto a la primera pregunta de la eliminación por el sudor, hasta donde yo sé, no hay ningún estudio, y mira que se han publicado estudios que nos digan si hay partículas virales en el sudor. Yo te diría por extensión que en la piel de una persona infectada hay partículas virales seguro, porque todos nos tocamos la nariz, los ojos, la cara y la boca varios cientos de veces al día. De manera que en la piel seguro que hay partículas virales. Si se eliminan activamente por el sudor o no, la verdad es que no lo sé. Y si eso es un factor importante a la hora de tomar alguna decisión, que no sé exactamente por qué me preguntas, tampoco lo sé. El VIH, por ejemplo, sabemos que se elimina por el sudor, pero en una cantidad tan bajita que no se considera infectivo, ¿vale? El VIH se elimina también por la orina, el virus del SIDA, pero en una cantidad tan bajita que no es infectiva la orina. Entonces, con el sudor, hasta donde yo sé, no creo o no me parece que haya, igual lo hay, hasta donde yo sé, no he visto ningún artículo, ningún trabajo que hayan estudiado si hay partículas virales en el sudor, más allá de lo que he podido explicarte ahora. Vale, gracias.
Tengo otra pregunta de Felicia Balda. ¿Qué opinas de la desinfección con máquinas de ozono? ¿Con máquinas de ozono? Ozono. Bueno, ahí, en este sentido, yo no soy un experto en medicina preventiva y en productos de limpieza, soy solo un médico infectólogo, pero digo, esa pregunta probablemente depende de dos factores. Uno, hay multitud de equipos que se han diseñado y que se venden por Amazon y por otros sitios que te aseguran que son capaces de limpiar superficies, etcétera. Yo creo que el ozono es un agente oxidante que se ha utilizado durante mucho tiempo para esterilizar superficies y para eliminar microorganismos. No te sabría responder a esa pregunta, porque te digo que soy médico, no soy especialista en medicina preventiva. Conceptualmente el ozono, sé que hay máquinas que se venden de ozono para desinfectar y que incluso a nivel casero, en la casa de uno, bueno, yo tengo varios vecinos que me han preguntado esta misma pregunta porque se han comprado por Amazon una máquina de ozono para limpiar su casa. Habría que mirar las especificaciones de la máquina, habría que mirar si efectivamente el ozono que liberan llega de manera uniforme a las superficies y a todos los rincones de la sala que se pretende descontaminar, y eso va a depender de cada uno de los equipos. Yo, la verdad que esas decisiones de cómo limpiar las superficies y las zonas del hospital, los habitáculos, etcétera, las trabaja mucho más medicina preventiva, que está mucho más al día en este tipo de cosas. Entonces, habría que dar una respuesta certera con respecto a eso, ya lo siento. Un poco en la línea también pregunta David Luyando si la fumigación de espacios comunes, como pueden ser comedores, vestuarios, las consideras efectivas y necesarias. Yo creo que son fundamentales y críticas en todos aquellos sitios donde haya mucha gente de manera continua y el espacio sea cerrado. Es fundamental tener un procedimiento de fumigación cada X tiempo o una vez al día. Eso en el hospital obviamente lo hacemos para dar seguridad, lo hacemos con mucha más frecuencia de la que probablemente sea recomendada en nuestra situación, pero desde luego todos aquellos espacios en los que haya aglomeración de personal y sean espacios mal o poco ventilados o difícilmente ventilables, es crítico el realizar fumigaciones periódicas. Incluso si son almacenes exteriores. En almacenes exteriores no, es fundamentalmente en aquellas zonas cerradas, poco ventiladas y con mucha aglomeración de personal. En ambiente exterior es un poquito lo que he comentado antes, que probablemente pues puede haber partículas en suspensión en el aire y en las superficies que uno maneja, pero esto se obvia con el uso de mascarilla y el uso de lavado de manos exhaustivo. Vale, y voy a hacer ya una última pregunta porque estamos muy fuera de tiempo. Ya ves que estamos muy animados en hacer preguntas. Rafa Aranap pregunta, ¿cuándo es recomendable hacer una PCR tras una serología positiva? Pues lo más rápido posible. De hecho, nosotros cuando hacemos una serología a cualquiera, sea un paciente, sea personal sanitario nuestro, cualquier paciente que tiene una serología positiva, inmediatamente después se hace la PCR. Porque no tiene mucho sentido detectar mediante serología a una persona potencialmente contagiosa y diferir la realización de la PCR 1, 2, 3 o 4 días, porque durante esos días, esa persona está con la intranquilidad de lo tengo, no lo tengo, o lo he pasado, y 2, está exponiendo a su entorno a un riesgo innecesario si tenemos el resultado de la PCR de manera rápida. Yo creo que aquí la clave crítica es la rapidez y la accesibilidad a las pruebas diagnósticas. Vale, y había dicho que era la última, pero ahora sí que va a ser la última. Me están preguntando mucho y lo que voy a hacer será pasarte las preguntas porque ya vamos media hora pasados de la hora prevista. Pregunta, a ver si me he perdido la pregunta. Rafa Mayorga, ¿podemos prever un rebrote sobre octubre en invierno? Bueno, si tuviésemos respuesta a esa pregunta, probablemente se habría escrito de una manera ya categórica. El punto 1 es, no sabemos qué va a pasar 7 o 10 días después de que empiece el desconfinamiento. Lo más probable es que volvamos a tener un repunte de casos. Es absurdo pensar que el virus ha desaparecido porque no lo vemos y porque tenemos pocos casos en el hospital. Es decir, pues es absurdo pensar que no va a haber un repunte, que será de mayor o menor intensidad, pero un repunte va a haber seguro. La segunda pregunta clave es si se va a transmitir en verano igual que se ha transmitido en los meses de invierno o primavera. No lo sabemos tampoco. Hay coronavirus que son capaces de transmitirse en verano igual que en invierno, por ejemplo el MERS. De este coronavirus no lo sabemos porque todavía no ha vivido su primer verano.
no sabemos si en verano va a haber una transmisión sostenida o con las temperaturas tenga dificultades en transmitirse y va a quedar a niveles muy bajitos. Lo que sí que es esperable es que este virus, lo más probable, y todo con los condicionantes de que no sabemos muchas cosas, lo más probable es que este coronavirus se quede a nivel, dado que ha afectado a tanta cantidad de población en el mundo, se quede a un nivel endémico, es decir, se convierta en un virus más respiratorio que tengamos todos los años, sobre todo en las épocas en las que estos virus respiratorios se transmiten más fácilmente, que son los meses de invierno y los meses de primavera, ¿vale? El inicio de la primavera. Entonces, es posible que sí. ¿Con qué intensidad? No lo sabemos, no lo sabe nadie. Lo que sí que está claro es una cosa, y es que el confinamiento no genera inmunidad. El confinamiento, para lo que ha servido, que no ha sido poco, sino que era el objetivo fundamental, ha sido no bloquear ni saturar los sistemas de salud, ¿vale? Y eso ha permitido de manera secundaria que no fallezca tanta gente como si los sistemas estuviesen tan saturados. Pero el confinamiento no ha generado inmunidad en nadie. Es decir, que si el 80-85% de la población no ha estado en contacto con el virus, son personas que cuando salgan a la calle o cuando salgamos a la calle vamos a ser susceptibles a la infección. Entonces, yo creo que es razonable y prudente pensar que vamos a tener un repunte de casos de mayor o menor intensidad en unas semanas. Es razonable pensar que quizá en verano el virus no se transmita tan fácilmente y es muy razonable y muy prudente pensar que el próximo invierno vamos a tener de nuevo repuntes y rebrotes, igual que tenemos los picos epidémicos de la gripe en los meses de invierno. Pero es una pregunta que probablemente vaya cambiando la respuesta según vayamos conociendo mejor la epidemiología del cambiante de este virus. Vale, pues hay más preguntas, pero ya os las pasaré por correo, porque la verdad que son ya las 10:38. Quería agradecer de verdad tanto al doctor Del Pozo como a la Clínica Universidad de Navarra por esta sesión. La verdad que ha sido muy interesante, muy didáctica. Creo que hemos resuelto bastantes dudas. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por asistir al webinar. ¿Sí querías comentar algo? Si me permites, soy yo, Guadalajara. Ya sabéis que la clínica fue una de las empresas fundadoras de la Fundación Industrial de Navarra. Cuando lo hicimos para rato pensábamos que nos íbamos a ver en una de estas y simplemente quería agradeceros el esfuerzo de todas las iniciativas que habéis tomado de manera absolutamente solidaria con la sanidad. O sea, nos hemos sentido muy arropados desde las cosas que habéis hecho en Refeina con la confección de batas, todo el tema de los respiradores, de las pantallas de protección, las importaciones de mascarillas usando distintas empresas de la Fundación. Yo agradeceros porque me parece que sois la gente que seguramente más ha empujado desde fuera del mundo sanitario en Navarra en la lucha contra el virus. Entonces, en ese sentido, que estamos a vuestra disposición y agradeceros todo lo que habéis hecho. Pues muchas gracias y gracias también a vosotros y gracias a todos los que habéis asistido a esta sesión. Espero que os haya sido interesante. Muchos me pedían si era posible tener acceso a la presentación. Si es caso, pues la haría llegar por email. No hay problema. Yo la dejo aquí la presentación y os la enviamos. No hay ningún problema. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Vale, Gemma. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chao.